Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Hoy tenemos dos temas importantes como siempre. El primero de ellos es el importante rol que tienen los adolescentes en la actualidad y el derecho de ser incluidos. Con el primer tema, el importante rol que tienen los adolescentes en la actualidad, estará con nosotros María Lourdes Febres Chirinos, coordinadora general en Acción por los Niños. Y estarán con ella acompañados los que participaron en el evento que organizó Acción por los Niños. En el primer lugar estaba Cecilia de Pasco, segundo lugar Marcia de Lima, tercer lugar que fueron ocupados por dos personas, Lady de Huánuco y José de Loreto. Nosotros vamos a conversar con Cecilia, con Marcia, con Lady. José no se encuentra con nosotros por estos problemas del internet, pero va a ser importante conversar con ellas para ver cómo es que se motivaron, qué tuvieron, y recuerden que a lo largo de la historia nosotros tenemos situaciones muy importantes relacionadas con el liderazgo que han tenido los adolescentes. Lógicamente tenemos nuestro siguiente tema, el derecho de ser incluidos. Esto es muy importante porque estará con nosotros Giseli Alvarado, fundadora Colectivo 21 Perú, quien nos va a hablar de todos los eventos que se vienen desarrollando, especialmente con los jóvenes de síndrome de Down y otras personas con diversas discapacidades, para poder conversar con nosotros sobre aquello que es importante, el derecho a ser visto como personas, como usted, como yo. Así es que este va a ser un programa muy importante donde vamos a tener la participación de adolescentes, la participación de personas que tienen que ser incluidas independientemente de las condiciones de cada uno de ellos, porque todos somos seres humanos. Y ahora sí vamos a comenzar nuestro programa y lógicamente vamos a conversar con el tema el importante rol que tienen los adolescentes en la actualidad, y será con María Lourdes Febres Chirinos, coordinadora general en Acción por los Niños. De verdad te agradezco mucho este inmenso esfuerzo que ustedes han podido desarrollar para poder contactarnos con todas estas jóvenes líderes que de verdad merecen un lugar resaltante. Hola Lourdes. Hola Coti, ¿cómo estás? En realidad, tanto para Acción por los Niños como Paz y Esperanza, que somos las dos instituciones que promovimos este concurso Influencer por tus Derechos, es un gusto estar compartiendo hoy día la experiencia de muchos adolescentes, tanto varones como mujeres, que han participado en él y que hoy en día enfrentan una situación tan difícil como es la violencia sexual en entornos virtuales, ¿no? Y ahí un poco queríamos desde esas organizaciones hacer un llamado también a las empresas de Internet para ver cómo podemos, conjuntamente con el Estado y con las organizaciones de sociedad civil, involucrando el rol importante que juegan las niñas y los adolescentes de ser incorporados en este abordaje de la problemática y su consecuente tratamiento, ¿no? Yo creo que valdría la pena difundirlo en todas las redes, porque son mensajes muy específicos y especialmente con esto de la pandemia que infelizmente, lo digo con mucha tristeza, este sistema de continuo, perenne, como si no tuviésemos capacidad de raciocinio, capacidad de responder a lo que significa la violencia, siendo que todos nacemos de mujer. Aún mi mente no entiende cómo es posible que alguien pueda agredir a otro en una forma tan abierta y de diferentes maneras. Realmente nosotros queremos saber cómo es que ustedes iniciaron este evento, cuál fue la motivación fundamental, algún caso específico, o porque ya estamos bastante cansados de ver toda esta violencia que con la pandemia es evidente que ha aumentado en un porcentaje muy alto. Sí, efectivamente, una de las primeras cosas que nosotros nos planteamos era cómo promover los derechos de la niñez y de la adolescencia frente a la violencia sexual en línea, ¿no? Y cómo a partir de esta situación poder motivar a las niñas, a los niños, a los adolescentes
a participar, enviando sus videos producidos y que puedan visibilizar esta problemática para que realmente el Estado, las empresas, las familias podamos adoptar las medidas de protección necesarias, porque como tú bien lo has mencionado, es algo que nos involucra a todos, ¿no? Y sobre los cuales todos tenemos un nivel de responsabilidad. Y lo otro que pretendemos también es que podríamos brindar un espacio de expresión a las niñas, a los niños y a los adolescentes hasta los 17 años de edad para que a través del arte o a través de las mismas tecnologías ellos puedan expresar sus voces y contribuir al cambio que necesitan nuestras sociedades, porque si bien la violencia sexual en general y la violencia sexual en línea es algo que se ha agudizado muchísimo, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Necesitamos respuestas para atender este tipo de problemática que realmente es muy dura en estos tiempos, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahora pues vamos a conversar un poquito con las protagonistas y las ganadoras, los ganadores en general de este evento. Entonces voy a presentar al primer lugar de este evento, que fue Cecilia de Pasco. Después vamos a conversar con Marcia, que es de Lima, y a Lady, que es de Huánuco, y siempre mencionaremos a José, que es de Loreto. Me gustaría que Cecilia nos diga pues cuál fue la motivación especial para hacer este video que resultó ganador, y poder presentar y enfocar el punto crucial de qué significa la violencia para ti, Cecilia. Bueno, una de las motivaciones más grandes que me surgió a mí para realizar el video es las cotidianas noticias que salen en televisión acerca de las redes o cómo estos afectan y captan a personas, sobre todo a mujeres, niñas, y cómo esto puede llegar a significar un gran daño para ellos. Para comenzar, afecta físicamente, psicológicamente e incluso sexualmente. En este tipo de situaciones hemos visto que incluso poder conectarnos con una persona que no conocemos por redes puede acabar incluso con nuestra vida. Es por eso que yo con esa motivación decidí realizar ese video y enfocarme en mostrar qué es lo que podría pasarnos si nosotros no tenemos en cuenta a los amigos que tenemos en redes. Porque muchas veces el hecho de ser joven o adolescente, estamos tan llenos de emoción o tan llenos de adrenalina, se podría decir, que olvidamos las consecuencias que nos puede traer el aceptar a personas desconocidas dentro de nuestros perfiles. Si bien es cierto, la tecnología, el avance del internet, las redes sociales, son un punto de gran importancia y que ha apoyado mucho en el avance de nuestro día a día, pero también son una fuente que, si no son utilizadas de manera correcta, pueden terminar afectando a las personas, sobre todo a las mujeres y niñas que son captadas a través de estas redes. En realidad es un punto muy importante. Tú te has visto influenciada por las diferentes informaciones que nos llegan a través de los medios en las redes sociales, y a pesar de las continuas y constantes llamadas de atención que nos dicen tengamos cuidado, porque infelizmente las redes sociales no tienen rostro, no tienen nombre y apellido, sino todo es una fantasía, y en las cuales inclusive adultos caen en esta situación. Imagínense adolescentes que todavía están en formación, pero no por ello se les resta menos importancia a su desarrollo, a su creatividad, al valor real que tiene. Vamos a hablar ahora con el segundo lugar, que es Marcia de Lima. Marcia, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos tu motivación para hacer tu video. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que más me motivó a mí para hacer mi video fue participar de este concurso que, como dice el título, Influencer por tus derechos. La idea de convertirse en una influencer por mis derechos, por los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y brindar soluciones a esta problemática que está afectando en la actualidad, ¿no? Y que se está tratando con normalidad, ya que la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, violencia sexual en línea, que es lo que más está afectando en esta pandemia, ya que todo es virtual, y es muy importante para nosotros desde nuestra experiencia, desde la experiencia de compañeros que hemos escuchado sus historias, de lo que nos cuentan, es importante brindar consejos, brindarles ayuda o indicarles cómo es que deben actuar
para no verse afectados por esta problemática, para no correr el riesgo de ser abusados sexualmente o ser contactados por personas que uno no sabe quién está detrás de la pantalla. A veces en las redes sociales pueden tener un nombre, pueden tener una foto, pero no se sabe si realmente es esa persona. Entonces, como en muchos casos de sexting, como en muchos casos de grooming, es muy importante señalar este tema, es muy importante tratarlo y desde nuestra mirada adolescente brindar los consejos necesarios para su prevención. A mí me parece muy acertada tu participación, tu motivación, especialmente porque si vemos el contexto en general, pues no solamente tenemos una violencia sexual, sino es una violencia concentrada en nuestra sociedad que escapa muchas veces al control de los adultos o de los propios adolescentes, que a veces no sabemos cómo apoyar, cómo ayudar a los nuestros. Ahora sí vamos a conversar con Lady de Huánuco. Lady, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de tu motivación, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, mi motivación en primer lugar fue que a mí siempre me ha gustado este tema de las redes sociales y de compartir experiencias con mis amigas, con mis amigos. Y al ver que este concurso se trataba netamente sobre prevenir la violencia sexual o en caso de que pase, a qué línea llamar, a dónde acudir o la ruta que debes tomar, pues la verdad me gustó mucho la idea, el tema de defender los derechos y más que todo yo siendo mujer y viendo a mis amigas teniendo experiencias del tema de, como dijo mi compañera acá, de grooming o de sexting y que me cuenten sus experiencias, pues ha sido una motivación para mí, porque como sabemos, ya no estamos tanto en lo que es el exterior, sino con las nuevas tecnologías, compartiendo ideas por las redes sociales. Entonces hay muchas niñas y las nuevas generaciones también están teniendo mucho alcance en lo que es esto. Entonces, si es que no hay un adulto responsable o muchas veces los adultos no tienen la información necesaria o no saben cómo transmitir su información, pues no van a lograr que su hija o hijo pueda prevenir algún tipo de violencia o violencia sexual. Por lo tanto, es maravilloso y fue, como digo, mi motivación, prevenir que estos casos lleguen a las nuevas generaciones, a las generaciones que tenemos ahora y más que todo también advertir a los padres y la ruta que se debe tomar en caso de que este tipo de actos sucedan. En realidad es muy importante lo que estás señalando, pero ahora has hecho un planteamiento que me ha parecido muy interesante, como es la comunicación, la importancia de la comunicación relacionada con los adultos que están en vuestro entorno. Yo les voy a hacer esta pregunta a las 4, por favor. Vamos a comenzar con Lourdes, porque realmente es muy importante cómo es que se puede dar, porque yo creo que es importante que los chicos le digan a papá, mamá, papá, podemos conversar de este tema, no nos avergoncemos, porque desde que la historia de la humanidad ha comenzado, la vida se desarrolla tal cual, biológicamente, socialmente vamos avanzando en algunos aspectos, culturalmente se van asentando raíces, pero desde que el ser humano se puso en pie y desde la misma creación, bueno, soy católica, por lo tanto creo en la creación, pero la ciencia también me habla de la evolución. Pues, ¿cómo podemos decir, Lourdes, tú que eres adulta, madre de familia, sientes que la comunicación debería ser con los adolescentes, con los chicos que están creciendo, que están descubriendo el mundo? Sí, Coti, mira, en realidad este tema para muchos adultos y para muchos adolescentes, inclusive niños, es hablar de la violencia sexual es un tabú, ¿no? Y generalmente siempre hay barreras que continuamente se están poniendo al frente para que nosotros podamos tener una comunicación abierta, sincera, dialogar con nuestros hijos, porque cuando hablamos de la sexualidad, no nos estamos refiriendo simplemente a la situación de tener sexo, ¿no? Sino la sexualidad nace con todos los seres humanos, nace con nosotros y desde muy pequeños nosotros vamos
sintiendo ese tipo de manifestaciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y vamos creciendo con ellas. Tenemos que aprender desde muy pequeños también a manejarla en el ámbito de las relaciones que establecemos con el papá, con la mamá, con la familia, con los hermanos, y eso es lamentable, pero no se da. Entonces hay como un corte, ¿no?, de la comunicación cuando hablamos y abordamos este tema. Y es algo que tenemos que romper, pero lo tenemos que romper también no solo desde los padres, porque a lo mejor muchos padres ya hemos crecido con ello, lo tenemos muy incorporado, sino como las nuevas generaciones vamos entendiendo y hablando de este tema con naturalidad, para que llegado el momento que se presenten situaciones que nosotros podamos descubrir que nos van a hacer daño, que van a lesionar nuestra intimidad, que van a lesionar nuestro derecho, pongamos un alto y digamos, oye, aquí está pasando algo raro, entonces no nos podemos exponer, ¿no? Y entonces eso es algo que creo que con este concurso las chicas y los chicos nos han dado alertas, ¿no? Nos han dicho, nosotros podemos plantear soluciones a esta problemática y podemos tomar la iniciativa porque somos los directamente interesados y los directamente involucrados en el tema. Y entonces aquí creo que hay iniciativas de ellos mismos para abrir esa comunicación con los papás, con las mamás, pero también ahí yo pensaría en el rol y la responsabilidad desde el Estado también, de que los chicos y las chicas reciban en el colegio una verdadera formación en educación sexual integral, porque eso está, y ellos lo reclaman mucho, porque el abordar este concurso no es que se nos nace de un momento a otro, sino que estamos trabajando estos temas desde mucho tiempo atrás con las y los adolescentes para ver qué piensan, cómo se sienten, cuáles son sus necesidades, qué les gustaría, y recoger un poco las expectativas y que ellos tienen frente al tema y cómo se puede abordarlo de mejor manera. Y creo que el concurso nos permitió ver que ellos, como decía Marcia hace un ratito, podemos ser influencers, ¿no? Podemos sobre nuestros derechos y sobre enseñar a prevenir este tipo de situaciones, porque entre adolescentes nos entendemos, entre adolescentes podemos dialogar, entre adolescentes tenemos los mismos intereses, sabemos cuáles son nuestras expectativas y podemos sugerir soluciones para abordar este problema de la manera más adecuada y que realmente nuestras voces lleguen no solo a los adultos, a las autoridades, a los maestros, sino también a los propios niños, niñas y adolescentes. Concuerdo contigo, Lourdes, porque realmente lo que acabas de mencionar es muy importante. O sea, una buena educación de formación sexual en los colegios ayudaría mucho. Y con ese tabú que se tiene para hablar de sexo, es impresionante los errores que se cometen con nuestros hijos, los errores que en formación se va teniendo. Yo, por razones de trabajo, he conocido adolescentes que no sabían que a través de la relación sexual se podía concebir un niño. No lo sabían. Entonces uno dice, en pleno siglo XXI, que estamos manejando diferentes aspectos de la tecnología, la cosa más básica desde que el hombre es hombre, no se conoce, no se tiene presente. La verdad es que es una incongruencia del avance de la sociedad con estos retrasos culturales que nos cierran las puertas del conocimiento. Yo quisiera hacer un pequeñísimo corte en estos momentos para tener después un poquito más de tiempo, porque sí me interesa saber de nuestras tres niñas, nuestras tres jovencitas, no voy a decir niñas porque ustedes ya no son niñas, son jovencitas, y justamente voy a respetar la fase de edad que tienen. Voy a este corte porque yo necesito que ustedes nos digan
¿cómo les gustaría que los adultos, que vuestros padres, aquellas personas que tienen responsabilidad con ustedes, les hable sobre este tipo de prevenciones importantes relacionadas con la violencia, con la sexualidad y, por qué no, buenos consejos para ser mejor? Y ustedes lo están demostrando, que probablemente ustedes tienen personas importantes en vuestro entorno que les ha orientado muy bien. Nos vamos al corte. Bueno, dejamos una pregunta al aire. Querida Lourdes, vamos a preguntarle a Cecilia, Marcia y Lady sobre cómo les gustaría a ellas que los adultos que tienen importancia, que tienen influencia sobre ellas, les hable, les diga la vida como es realmente, cómo influenciar en el proyecto de vida que ahora ellas están comenzando y cómo ellas les gustaría ser escuchadas, qué preguntas importantes influenciaría en su desarrollo personal. Y bueno, vamos a comenzar con Cecilia primero, después Marcia y Lady después. Cecilia. Bueno, esto es uno de los temas más importantes, la comunicación que debemos tener con las personas mayores. Y me gustaría que fuera una comunicación que no fuera únicamente unilateral, sino que se dé de ambas partes. Y bueno, de una forma u otra, que los adultos dejen al lado el tema de tabú acerca sobre la sexualidad, ya que muchas veces hemos arraigado muchos problemas a consecuencia de esto, ya que no se habla de manera libre, y esto a la larga afecta a los adolescentes, ya que es un tema que debe ser tomado con mucho cuidado y informado. De esta manera a mí me gustaría que sea una comunicación directa y abierta con los padres de familia, con personas mayores, como ya lo habían mencionado. Sería bonito que haya un tipo de clase que nos enseñen eso en los colegios, las escuelas, porque muchas veces se dice, ¿para qué? Si eso no es necesario. Pero no hemos tomado en cuenta cómo esto ha afectado a varios adolescentes o a otras generaciones que al desconocer de este tipo de temas han tenido grandes problemas. Por ejemplo, es increíble que muchos jóvenes no sepan sobre las enfermedades de transmisión sexual o otro tipo de enfermedades que arraigan este tipo de problemas, y debemos hablar acerca más de este tema. Pues a mí me parece que tienes razón, porque el desconocimiento pues nos hace cometer muchos errores y por eso es que muchas veces hay ciertas acciones y actitudes que hay que justificar. Y de verdad, a veces los adultos tenemos que asumir responsabilidad por esta falta de comunicación y por no saber leer el comportamiento de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, que de una u otra forma están a nuestro lado. Ahora vamos a hablar con Marcia. Marcia, tu opinión. Sí, bueno, yo también... Adelante. Ok, yo también creo que lo importante para poder solucionar esta problemática es la comunicación, ¿no? La comunicación entre las personas que más confiemos, porque no necesariamente, bueno, pues lo más importante sería hablar con nuestros padres, pero también se sabe que hay una violencia que a veces se da en casa, entonces también podemos acudir a nuestros abuelos, a nuestros compañeros, a nuestros profesores en el colegio. Entonces, es muy importante tener esta comunicación de forma abierta, como dice mi compañera, directa, sin necesidad de avergonzarse, sin necesidad de sentir temor, porque es una fase que todos sabemos que vamos a pasar, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes, vamos a pasar por esta fase que es el momento que nuestra motivación ya a tener relaciones sexuales, y tenemos que tener bien claro lo que podemos pasar por esta situación, las enfermedades de transmisión sexual, el quedar embarazadas. Es muy importante también que las empresas, como actualmente están dando la violencia sexual en línea, es importante que las empresas de TIC sean empáticas con nosotros, ya que somos un porcentaje de usuarios muy importantes, y también nos brinden medidas, recursos, ¿no?, para poder estar protegidos, y el Estado también debe tomar medidas para nosotros nos sintamos más protegidos, más seguros, y podamos navegar con esa seguridad, podamos sentirnos más protegidos, como dije anteriormente, y así no estar en peligro, ¿no? En peligro descubrir un caso de violencia sexual en línea. Sí, en realidad lo que has señalado es muy importante, porque
no es solo responsabilidad de los adolescentes el protegerse frente a diferentes situaciones, también es responsabilidad de los adultos proteger, es responsabilidad del Estado proteger. Infelizmente, pues acá como que hay ciertas medidas que no se han tomado, pero en muchos otros países el Estado asegura, siempre hay violencia, o sea, es obvio que a pesar de todo lo que se hace, la violencia no es que se corta, pero sí se disminuye. Los embarazos por accidente se van controlando porque el Estado ha asumido un rol de protección a los y las adolescentes en general, porque es un rol importante que a todos nos compete. Y bueno, ya casi al final de nuestro programa y agradeciéndoles infinitamente por haber estado con nosotros, les voy a pedir un mensaje, comenzando por Lourdes y en orden de mérito. Me gustaría mucho, Lourdes, que tú nos des un mensaje y después las jóvenes para saber qué podemos esperar de la vida y si tenemos un buen acompañamiento, realmente podemos ser mejores. Porque lo único que queremos los padres, creo yo, o por lo menos la mayoría, es que nuestros hijos tengan un futuro brillante, sean felices, sean realizados y no necesariamente porque un embarazo accidental por las razones diferentes que llegan a ser, les vaya a truncar la vida. Ojo, un embarazo no es el embarazo en sí el problema, son las circunstancias y las consecuencias que esto trae cuando no es provocado por la propia persona. Y estamos hablando de la violencia sexual. Lourdes, un mensaje tuyo. Sí, en realidad decirle a todas y todos los adolescentes y todos que la comunicación es una herramienta fundamental y siempre que tengamos un diálogo abierto con aquellas personas que tengamos más cercanas, nos parece que es crucial. Entonces yo haría un llamado a todos y todas y todos para que realmente impulsen estos procesos con sus amigos, con sus compañeros, con sus padres, porque el diálogo es lo que nos va a acercar y estar siempre alertas, ¿no? Porque creo que el estar alertas frente a estas situaciones de violencia es muy valioso. Y aquí creo que los adolescentes nos lo han dicho muy bien, porque en este concurso tuvimos la participación de 15 regiones del país, de Anca, Yapurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Cayali, Tacna, y a todos estos adolescentes que participaron de este concurso, decirles gracias, porque sus aportes fueron valiosísimos y nosotros los vamos a tener en cuenta para acciones que a futuro vamos a emprender y desarrollar. Y gracias. Gracias, Lourdes, pero yo quiero pedirle a Lady, porque de verdad queremos escuchar la opinión de todas estas jóvenes. Lady, con la primera pregunta de cómo a ti te gustaría que se encare esta situación de responsabilidad, cómo te gustaría que tus padres, tus profesores, las personas que están en tu entorno, pues conversen contigo, y nosotros estamos muy atentos a escuchar la voz de nuestros adolescentes. Bueno, como dije a mis compañeras, yo también quisiera que sea de una manera fluida y directa, pero también hay que tener en cuenta que, al igual que nuestros padres, antes tampoco se recibió lo que es ESI, educación sexual integral, en las escuelas o de parte también de sus padres. Entonces yo creo que también se les debería dar ciertos talleres o de alguna manera llegar información a nuestros padres para que ellos puedan conversar con nosotros. Y claro, esto es de acuerdo a nuestra edad. Depende de nuestra edad, es la información que nos tiene que dar, pero siempre teniendo en claro que nadie nos puede tocar, nadie nos puede agredir de ninguna forma, y menos de forma sexual, que es lo que justamente estamos tratando ahora. Y entonces sí, información de nuestros padres y esta información de nuestros padres hacia nosotros, con claro, todo con el debido respeto, pero sin tabús y de manera directa y respetuosa. Claro que sí, en realidad lo que está señalando pues se tiene que tomar en cuenta. Y ahora sí, el mensaje final de ustedes. Comenzamos con Cecilia. Bueno, yo creo que el mensaje aquí es claro, ¿no? Bueno, la comunicación que debemos tener con las personas de mayor confianza, ya sean nuestros padres, nuestros profesores
o personas con las cuales podemos contar en este tipo de situaciones que son la violencia física, psicológica y sexual. Además, yo creo que el evitar estas situaciones depende de nosotros, porque tenemos mucha información a nuestro alrededor y solo depende de nosotros tomar la decisión correcta y emprender un camino que sea el correcto y detener este tipo de abusos que hay por parte de otras personas que intentan afectarnos, ya sea por medio de redes sociales o de otras maneras. Así es. Realmente hay que hacer un trabajo en conjunto y me parece muy importante el mensaje que nos acabas de dar. Y ahora continuamos con Marcia y después con Lady. Marcia. Bueno, decirles que la violencia está presente en todos lados y que es importante que ellos conozcan del tema, que se informen de cómo pueden prevenir estas situaciones y también de que siempre acudan en caso de que se sientan inseguros, se sientan en un caso que les está afectando, acuden por ayuda a la persona que más confianza le tengan, a las autoridades o incluso a ministerios que se han creado para poder solucionar atender esta situación, ¿no? Estos casos de violencia, y que siempre se encuentren seguros, porque nosotros somos la generación del presente, del futuro, y es importante tener conciencia de que la violencia es una problemática que debe eliminarse. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, la violencia se tiene que eliminar. Nos va a tomar un poquito de trabajo, pero ¿saben dónde radica quizás aquellas informaciones pequeñitas, como dicen, aquellos tips importantes para evitar la violencia a futuro? Es que las mujeres aprendamos a educar mejor a nuestros hijos, porque a veces en la educación hablamos de situaciones muy importantes, pero de pronto a las niñas que anda a lavar los platos, que anda a tender la cama, que hace esto y que hace aquello, mientras el jovencito o el niñito está ahí jugando sin mayores responsabilidades. Yo creo que en muchas otras sociedades las responsabilidades son compartidas. La violencia a veces permanece, pero si aprendemos a compartir responsabilidades, yo creo que se va equiparando el derecho por igualdad, porque no olvidemos que nosotros estamos hablando por sobre todo sobre los derechos de nuestros niños y adolescentes. Lady. Sí, claro, bueno, el mensaje que quisiera dar es que nunca olviden que no están solos en caso de que tengan algo que denunciar, si es que están viviendo violencia sexual, pueden llamar a la línea 100, que es una línea gratuita y anónima, y recuerden también que tanto el padre como la madre son responsables de cuidar e informar a sus hijos, y que también tienen que tenerles confianza a ellos o a algún adulto mayor responsable que saben que les va a ayudar. Perfecto, muchísimas gracias, y me gustaría, Lourdes, ya para cerrar nuestra conversación y desde ya agradeciéndoles mucho vuestra participación y esperando que José también nos pueda ver eventualmente, porque él merece nuestro respeto por este tercer lugar que ha ganado, y quizás más adelante saber de su motivación, ya que es el único representante varón de estos ganadores, pero sí nos interesa saber su opinión con relación a la violencia. Tu mensaje final, Lourdes, y te agradezco mucho por este gran esfuerzo que Acción por los Niños ha hecho para presentarnos a estas niñas ganadoras, influencers, que para mí son líderes natas y les auguro un futuro muy grande. Lourdes. Decirles a todos los adolescentes y las adolescentes del país que desde Acción por los Niños siempre estaremos dispuestos a ayudarles, a colaborar con ellos, a tocar temas que ellos mismos nos pongan en la agenda, porque creo que sin ellos no seríamos lo que somos hoy, ¿no? Mucho de lo que es Acción por los Niños se lo debemos a los y las adolescentes, a escuchar sus voces, a estar siempre alertas a su mensaje y ofrecerles desde ya todo nuestro compromiso por la lucha continua para eliminar la violencia y que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, y que tengan los canales de expresión adecuados para que sus voces sean escuchadas. Perfecto.
Muchísimas gracias, Lourdes, por haber estado con nosotros. A ustedes, a Cecilia, a Lady, a Marcia, les agradezco muchísimo por haber compartido sus, inclusive podría ser sus inquietudes más íntimas con relación al temor de la violencia. Los felicito por el video que cada uno de ustedes ha presentado y que ha merecido un lugar. Creo que todas merecen un buen premio, un primer lugar, pero infelizmente siempre hay que clasificar, que es parte de lo que significa una competencia. Gracias por haber estado con nosotros y yo hago el firme compromiso y me comprometo con ustedes, con Lourdes especialmente, a dar un espacio cuando ustedes necesiten para que transmitan un mensaje importante de adolescentes. Porque si ustedes señalan, todos tenemos responsabilidad, es verdad, desde acá les abro una pequeña ventanita para que ustedes se puedan dirigir en un mayor número a las personas que ustedes quieran hablarle. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y ahora ya estamos con nuestra siguiente invitada, Giseli Alvarado, fundadora del colectivo 21 Perú, y queremos agradecerle por estar con nosotros. Con ella vamos a tratar del importante tema relacionado a el derecho de estar incluidos. En realidad, eso es un tema muy importante que lo venimos manejando, pero hay que seguir de verdad luchando para la inclusión importante, porque es un derecho universal, que también el Perú participa en ese derecho universal. Gracias, Giseli, por estar con nosotros. Cuéntanos qué ha sucedido en estos últimos tiempos. A nosotros nos interesa mucho saber cómo va ese arduo trabajo que tú y el grupo que vienen trabajando por este derecho a ser incluidos vienen manejando. Además, sabemos que hay novedades deportivos en todo este evento. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy agradecida siempre por la invitación y por la oportunidad que nos dan de visibilizar nuestro trabajo y todas las capacidades de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos con síndrome de Down en nuestro país, ¿no? Definitivamente el 2022 ha sido un año también difícil, no tanto como el 2019, pero hemos ido avanzando en el respeto de los derechos hacia nuestra población con síndrome de Down, ¿no? Logramos la inclusión de 3 jóvenes en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ellos están laborando ya en la parte administrativa y creemos que con el nuevo reglamento que insiste y los procesos de fiscalización que insisten en el cumplimiento de la cuota laboral, tanto en el Estado como en la empresa privada, sobre la contratación de personas con discapacidad, va a ir mejorando, ¿no? Estos 3 primeros chicos que ingresaron, la verdad que están muy felices, van muy bien, y nosotros orgullosos de haber logrado cumplir con este proceso, ¿no? También hemos estado haciendo mucha incidencia en el tema de educación. Hace poco tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación en cuanto al retorno seguro a las aulas, solicitando el tema de vacunación también este año para la población con síndrome de Down. La verdad que ha sido un año donde hemos evidenciado que cada vez es más fuerte la aceptación y sobre todo el reconocimiento de los derechos de nuestra población. Ahora venimos trabajando en la parte deportiva. Estamos ya a 3-4 meses del próximo Mundial de Futsal Down, donde seremos anfitriones, y la verdad que estamos muy emocionados. Sí, cuéntanos más un poquito de este evento, que sabemos que la sede es Perú. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes van a participar? Porque de verdad es muy importante y nosotros pues siempre vamos a hacer seguimiento a todo este desarrollo porque nos interesa y porque nosotros consideramos que la inclusión comienza desde la difusión de los diferentes quehaceres que tienen tanto tú como las otras instituciones, que son importantes porque los logros que se vienen desarrollando quizás no sean tan rápidos como quisiéramos, pero se están dando y yo creo que eso debemos felicitarnos. Gracias, es un proceso, ¿no? Es un proceso ir abriendo camino, es un proceso
de que la sociedad se eduque y que entienda de que las personas con discapacidad no necesitan favores y no necesitan de la lástima de ellos. Lo que necesita es ejercer plenamente sus derechos. Y sobre eso venimos trabajando. No ha sido fácil abrir el camino en el tema deportivo. No contamos con el apoyo del IPD, no contamos con el apoyo del Estado. Tenemos un acercamiento a CONADIS que nos está respaldando. Pero nada, esperamos poder llegar pronto a las instituciones que velan en realidad por el deporte para todos y todas en nuestro país, ¿no? El síndrome de Down, como se sabe, no es reconocido dentro del sistema paralímpico, pero esto no significa de que no puedan gestionarse acciones en pro del desarrollo del deporte orientado a la alta competencia también para esta población. Nos encaminamos como asociación sin fines de lucro y hemos ido abriendo este camino. Ya tenemos incluido Perú, 10 países confirmados en este evento, que son Italia, Turquía, Portugal, Brasil, México, Guatemala, Chile, Uruguay, Perú, y me falta uno. Ahorita se me fue de la cabeza, perdona. No hay problema. Se me fue de la cabeza, pero ya tenemos los 10 países confirmados y bueno, solamente esperemos poder tener la acogida de la sociedad acompañándonos, acompañando a los demás equipos, alentarlos, ¿no? Y a demostrar que el país realmente es un país de oportunidades y realmente es un país inclusivo que respeta y valora la diversidad. Sí, en realidad yo creo que es algo que debemos trabajar y te ofrezco esta casa para que siempre des tu voz, porque yo creo que todos los gobiernos, normalmente el encargo de estas áreas está relacionado con las primeras damas. Te hablo de Hillary Clinton y en fin, de diferentes personalidades en el mundo entero que se aunan a esta campaña de el derecho de ser incluidos. Yo creo que acá Perú debería trabajar en esa línea, debería trabajar en ese campo. Pero ahora hablemos de cosas bonitas, ¿no? ¿Quiénes van a participar? Porque hay que reconocer a nuestros futuros campeones, porque todos son campeones, que van a participar en el grupo, si es de una sola sede o se han aunado a un grupo y sacar un equipo. Porque no es fácil tener un equipo. No, mira, en realidad el 2020 y 2021 teníamos programadas varias actividades selectivas con miras a este mundial. Lamentablemente la pandemia nos frenó, pero hemos tenido un equipo base que nos acompañó en el 2019 en Brasil y hemos ido trabajando sobre ello, ¿no? Nos han llegado jugadores de otros equipos también que nunca habían jugado con personas con síndrome de Down, entonces nunca se visibilizaban y nunca les daban las oportunidades. Pero justo el sábado pasado, este último sábado, hemos iniciado el primer torneo metropolitano de fútbol sala para síndrome de Down, y ya el profesor, el entrenador de la selección ha observado 3, 4 chicos que ya los está invitando a formar parte de la preselección, ¿no? Este campeonato también se ha hecho con el objetivo de poder captar talentos para tener un equipo muy compacto que pueda dar una buena representación en el mundial, ¿no? ¿Quiénes son los equipos o cuáles son las instituciones que están apoyando para conformar? Porque solos ustedes no van a poder hacer, tiene que ser un grupo homogéneo que apoye lógicamente la formación. ¿Qué otras instituciones están apoyando esta causa? A ver, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha declarado de interés el mundial. Entonces, el área de deportes de la Municipalidad de Lima, a través de la subgerencia, nos está ayudando con varios temas de logística del mundial. La Federación Peruana de Fútbol también nos está ayudando con muchos temas de logística, pero mayormente estamos trabajando voluntariado y de la mano también de los padres de familia, ¿no? Como te digo, no es fácil.
abrir camino no es fácil, y menos si no contamos con un reconocimiento o con el apoyo del Estado, que lo cual es lo que nos falta, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a lograr. Sí, claro que sí, definitivamente lo tenemos que lograr, me incluyo, porque cualquier comunicado, cualquier mensaje cuenta con esa Casa de Salgalú para apoyarlos, porque es parte de nuestro interés, nuestro objetivo es trabajar por la inclusión social siempre, 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 siempre. A mí me gustaría saber qué tipo de preparación vienen recibiendo, porque también hay que tener toda una consideración, ¿no? El tratamiento, el trabajo que se tiene que hacer, que si bien es cierto, peleamos por la inclusión, pero también hay, inclusive con otras personas como cualquiera de nosotros, que vamos a participar en algo, necesitamos pues ser capacitados, entrenados, guardar un tipo de alimentación específica para poder ser parte de un grupo, porque formar parte de un grupo no es tan fácil, con o sin síndromes. Así es, correctamente. Mira, tengo que aprovechar en dar el agradecimiento también a la Universidad de Lima, que es quien nos presta el espacio para que nuestra selección pueda entrenar. Algunas veces también entrenamos en los espacios que nos ofrece la Municipalidad de Lima, pero la selección mayormente está entrenando en la universidad, ¿no? Tenemos un comando técnico, el entrenador es el señor Giancarlo Zárate, ha sido asistente técnico de selección nacional de fútbol sala masculino, y ha sido director técnico de la Selección Nacional de Fútbol Sala Femenino. Entonces tiene mucha experiencia, ha recibido capacitación en lo que es síndrome de Down, y también él se ha preparado y de alguna manera se ha interesado en aprender sobre la condición física de la persona con síndrome de Down y está generando nuevas estrategias de trabajo, ¿no? Lo acompañan Jesús, lo acompañan Diego, que son el preparador físico y el preparador de arqueros. Tenemos un equipo de odontología, que ya los chicos han pasado sus exámenes. Tenemos cardiólogos, tenemos nutricionistas, todos voluntarios que se han sumado a esta labor, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que haya todo un equipo de preparación, porque lógicamente una participación mundial es de mucha responsabilidad. Yo quería preguntarte, porque de verdad es bastante confuso. Nosotros tenemos la ley 29973, ¿no?, que en su artículo primero señala de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Además señala, la persona con discapacidad tiene derecho a la vida y el respeto de su integridad moral, física y mental en igualdad de condiciones de los demás. Con esta propuesta, ¿qué nos falta? Porque realmente